Ya. Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver, ya hoy vemos el último tema de lo que es la parte de programación, que es hablar un poquito de lo que es el procesamiento de información, que es prácticamente hacer las macros, ¿verdad? Pero vamos a incluir la parte de optimización de software, que son algunas instrucciones o prácticas que uno puede tener para mejorar el rendimiento de una macro. Pues en la actualidad, que con las capacidades que tienen las computadoras y todo, digamos, no era tan relevante. Sin embargo, como antes, pero siempre es bueno tener eso en consideración para ahorrar cierto espacio, digamos, en la memoria, si tenemos una computadora con memoria limitada, si vamos a hacer procesamiento de un documento que tiene muchísimas filas o muchos archivos que vamos a abrir en un momento dado. Entonces ese es pues el objetivo, que vean algunas de las prácticas a partir de las cuales nosotros hacemos optimización de macros, ya las estamos usando sin que ustedes sepan que eso es parte de la optimización de macros. Pero bueno, entonces vamos a repasarlas acá. Ya debería, sí, estoy compartiendo la pantalla. Vamos a ver entonces, la presentación es bastante breve para empezar a hacer pues la práctica que nos corresponde. Déjenme así, solo dar ingreso a los que están esperando. Ok. Entonces, es esto de acá. Okay. Listo. Esos son, bueno, los temas, conceptos generales, la parte de ejecución, que es una explicación, ya yo se las he dado, así que igual lo vamos a ver muy por encima, y la parte de optimización de macros que nos interesa, y la otra parte de almacenamiento también. Cuáles son las opciones que nosotros tenemos mediante instrucciones en Visual Basic para poder guardar los cambios que nosotros realicemos. Y el que hemos visto, bueno, hemos visto dos, ¿verdad? Thisworkbook.save, y cuando es otro archivo, el .save también. Y vamos a ver el Save As, que es para tener algún tipo de respaldo. Entonces, en conceptos generales, bueno, procesamiento, ¿verdad? Si hablamos desde el punto de vista de cómputo, la idea es poder hacer cálculos, transformar datos, ¿verdad?, en otros datos para obtener más datos o para resumirlos o para algo, ¿verdad? Y entonces, a partir de los datos de entrada, nosotros vamos a tener unos datos de salida que responden a un proceso, a un procedimiento específico establecido de antemano. Usualmente para esto necesitamos trabajar un algoritmo, ¿verdad? El proceso viene a ayudarnos a desarrollar el algoritmo a partir del cual vamos a transformar la información, y entonces pues con eso tenemos esos resultados que son los que estamos esperando. ¿Qué es lo que ya les he mencionado antes? Bueno, cuando yo estoy haciendo una programación de algo, yo tengo que tener escenarios, casos específicos donde yo sé cuáles son las entradas, sé cuáles van a ser los resultados, y lo que hago es corroborar que esas salidas se den de la forma esperada, que cualquier desviación pueda ser detectada a tiempo, pueda validarse si esa desviación es correcta, es un caso que no habíamos contemplado, o si eventualmente es algún error en el procesamiento, porque ya aquí estamos hablando a nivel
de que no son errores de programación, ni de sintaxis, ni de ejecución que van a ser detectados por Visual Basic, sino que está meramente en la forma en la que nosotros estamos resolviendo el problema. Desde el punto de vista de negocio, que es lo más práctico, ¿verdad? Es la forma en la que ustedes lo ven, lo que quieren es alguna forma de generar información que les permita hacer una mejor toma de decisiones, con información más resumida, más clara, analizada desde tu punto de vista, procesada de cualquier manera. Eso es básicamente lo que vemos acá. Para procesar los datos, ¿qué necesitamos? Pues normas o procedimientos, que es lo que más o menos están haciendo en el proyecto, ¿verdad? Vean que hay un procedimiento, ¿verdad? Que en la empresa para establecer cómo y cuándo se pueden asignar préstamos a los empleados. Y a partir del procedimiento, nosotros decimos que partes de ese procedimiento son las que pueden ser automatizadas mediante una herramienta, en este caso en Visual Basic, eventualmente podría ser un sistema de información, cuando hablamos de procesos de negocio, que es algo un poquito más complejo, ¿verdad? Y que pues al final de cuentas tengamos los datos de las solicitudes procesados, calculados correctamente y demás. Y también requerimos, ¿verdad?, esta parte de esos resultados, que los usuarios, los dueños de proceso, los usuarios de estrella o lo que sea, nos digan, ¿verdad?, qué es lo que esperan obtener de la herramienta para que nosotros podamos compaginar lo que estamos desarrollando con las necesidades de ellos. Entonces vean que cualquier proceso que nosotros hagamos, cualquier procedimiento que automaticemos, solo la elaboración de esto es como un mini proyecto. Pero nosotros tenemos que establecer cuáles son los requerimientos, cuáles son las personas involucradas, tenemos que saber exactamente cuáles son todas las funcionalidades que nos están solicitando, tenemos que identificar escenarios para pruebas, desarrollar, ¿verdad? Probar, instalar y poner en ejecución para que continúe la etapa de lo que es el mantenimiento. En la ejecución de procesamiento, bueno, entonces acá, eso es lo que les decía que es como un repasito porque ya me parece que lo habíamos visto en ofimáticas, por lo menos con mis alumnos, y lo que no recuerdo bien es si se los he mencionado en algún momento ahora, me parece que cuando hablamos de los errores y la depuración. Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Un texto, ¿verdad? Tenemos un editor de Visual Basic, el editor es un texto en un lenguaje estructurado, a partir del cual nosotros escribimos. Esto es simple y sencillamente, cualquier lenguaje de programación es un lenguaje intermedio entre el lenguaje natural que utilizamos nosotros para hablar y lo que es el lenguaje de máquina. Porque el lenguaje de máquina, acuérdense que solo entiende ceros y unos. Entonces, hay varias escalas, ¿verdad? Para ir traduciendo, ¿verdad? Desde el lenguaje de máquinas, el de nosotros está el lenguaje ensamblador, que por ejemplo, son instrucciones muy cortas, realmente no es algo como un if o algo así, sino que es muchísimo más específico, es decir, vaya a leer la dirección de memoria tal, vaya a leer la dirección en el disco duro tal, para leer qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que poner la información en el bus de datos, son un montón de pasos, ¿verdad? Pero a final de cuentas, cualquiera de los lenguajes de programación que nosotros hacemos se compilan, ¿verdad? En algunos es automáticamente, como acá en Visual Basic. Nosotros no le decimos específicamente compilar, sino que cuando vamos a ejecutar, compila y después ejecuta si no encuentra errores. Hay otros lenguajes donde uno se tiene que dar la opción de primero compilar y hasta que no esté el objeto compilado, que es este programa objeto que están viendo acá, no se puede hacer la ejecución. Y esa compilación lo que hace es generar ese archivo que es el que va a ser entendido por la computadora. Entonces, cada instrucción que nosotros tengamos aquí, un if, por ejemplo, se traduce en un montón de instrucciones a nivel ensamblador, que a su vez son instrucciones que se van a convertir en ceros y unos para que sean entendidas a nivel de que los circuitos entiendan cómo interpretar cada una de las corrientes eléctricas que van a ir o no van a ir en un momento dado por ciertas partes. Entonces, así es como se traduce. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos en ejecución a nivel de programación, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo se interpreta todo lo que nosotros escribimos hasta el CPU.
Entonces, vamos a ver ahora optimización de macros. Aquello era como para entender por qué es necesario optimizar. Porque entonces, entre más sencillas o más eficientes sean las instrucciones que nosotros hacemos, menos instrucciones en el lenguaje ensamblador y menos instrucciones a nivel de ceros y unos, ¿verdad? A nivel de lenguaje binario, van a ser desarrolladas cada vez que nosotros compilemos. Entonces va a ser muchísimo más rápido el procesamiento. Ahora, como les digo, esto era mucho más importante, ¿verdad? Antes, cuando uno tenía que poner un disquete para cargar el sistema operativo y así que estaba en la memoria lo sacaba y metía otro disquete con el programa, eso era completamente diferente. Uno sí tenía que medir muy bien el tamaño de los programas de uno y los requerimientos de memoria. Pero les digo, siempre es bueno tratar de hacerlo. Excel, acuérdense que no, Visual Basic, perdón, no es un lenguaje de programación de programadores profesionales. Esto es un lenguaje de programación pensado en usuarios finales que puedan hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero el lenguaje en sí no es tan robusto. Entonces, eventualmente, cuando son muchas líneas, son muchas hojas, son muchos archivos abiertos o algo así, puede colapsar. Entonces, si nosotros optimizamos de alguna forma, tenemos más amplitud de trabajo que si no lo hacemos. Sin embargo, no, como les digo, no es tanto por los requerimientos de recursos de la computadora, sino por la capacidad especialmente de este lenguaje de programación. Ustedes van a ver que cualquier otro programador, así que sea programador profesional, no va a utilizar esto, sino que va a irse por cualquier otro tipo de lenguajes. Ahora hay un montón también, ¿verdad? Que dependiendo del enfoque que uno tenga, ¿verdad? Si es a nivel de computadoras acá, si es a programación web, que es lo que se está haciendo ahora, si es para redes, hay diferentes cosas. Pero por eso es que es tan importante acá que para que no se nos caigan las macros. A mí me ha pasado con algunos estudiantes que, por ejemplo, estamos desarrollando una macro sencilla y la misma computadora ya le dice que no hay suficiente memoria para ejecutarla. Entonces, por ahí, pues cualquier cosa que hagamos va a ser ayuda en este sentido. Entonces, la optimización, como les dije, ¿verdad? Es mejorar la eficiencia dentro de un programa a partir de todo el uso de los recursos que están disponibles. Básicamente, estamos hablando de uso de la memoria, que es donde nosotros declaramos las variables, por ejemplo, y de uso de disco. Entonces, una forma más rápida de trabajar es cuando nosotros utilizamos una variable de memoria de tipo libro para acceder a la información que hay en un archivo propiamente. ¿Por qué? Porque para efecto de todo eso es más fácil, como ya si lo tengo en la variable de memoria, está en la memoria, pues el acceso es directo, ¿verdad? De la instrucción simplemente se va a la celda de memoria y ya tiene los valores. En cambio, cada vez que nosotros hacemos un acceso a disco de la memoria, tiene que solicitar al disco duro que busque la posición en la que está, que lea, que lo pase a la memoria y después que lo pueda procesar. Entonces, nuevamente, estamos hablando de que es que no son ni microsegundos, ¿verdad? Es muchísimo menos, pero a final de cuentas, todo ayuda. Entonces, como dice mi esposo, de pellizco en pellizco se puede matar a un burro. Entonces, de poquito en poquito que nosotros vayamos haciendo aquí, pues va a mejorar montones la eficiencia. Y como les digo, si es una aplicación donde estamos procesando 500 líneas, no es nada. En realidad la diferencia no va a ser mucha. Pero si tenemos muchas líneas, muchos archivos abiertos en un momento dado, pues ahí sí podemos hacer alguna diferencia. Básicamente, cuando queremos optimizar aplicaciones, hay dos formas para hacerlo. Una es a nivel del algoritmo. Siempre podemos encontrar formas más eficientes de desarrollar un algoritmo que a partir del cual después vamos a hacer todo el código de programación. Sin embargo, en el caso específico de nosotros, aunque hemos visto algoritmos porque es lo que nos ayuda a aclarar las ideas, para ver cuáles son las instrucciones que vamos a desarrollar, en qué momento, qué variables de memoria vamos a necesitar y demás, nosotros no hemos visto un curso de creación de algoritmos tal cual. Y de hecho, uno podría estar todo un semestre diseñando algoritmos y aún así hay mucho que aprender. Entonces, por este momento no vamos a considerar la parte de mejorar los algoritmos de solución porque no hemos trabajado con tanta profundidad el diseño de algoritmos. Entonces, ¿qué nos queda? Cambiar las sentencias de programación. Y cambiarlas es tratar de usarlas de la mejor forma posible. Cada vez que podamos utilizar las que están hechas precisamente para ahorrar pasos
de la interacción que hay entre la memoria, el disco y la ejecución de cada uno de los pasos. Entonces, recomendaciones para optimización de macros. Eso, ténganlo presente porque sí lo vamos, es tema de examen también, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las optimizaciones de macros para que puedan incluir las que consideren mejores, ¿verdad? A efecto del examen. Una es el refrescamiento en pantalla. ¿Se acuerdan que cuando hemos estado trabajando, cuando hacemos el procesamiento, digamos, de los archivos y de todo, de repente parece como que colapsa, ¿verdad? Que se apaga, se enciende, como que pestañea la pantalla, ¿verdad? Que uno cree que ya se va a caer y de repente ya dice, ya terminé. Eso sucede porque cada vez que nosotros leemos de un archivo y escribimos en otro archivo, ese cambio de un archivo a archivo, pues está incluido dentro de la parte del refrescamiento de la pantalla. La pantalla trata en todo momento de tener actualizada la imagen que está presentando con base en las instrucciones que está desarrollando. Entonces, ese cambio trata de hacerlo, pero es tan rápido, ¿verdad? Que por eso es que se ve así como que ya va a colapsar. La forma que nosotros podemos hacer eso para evitar el tiempo que actualiza lo que hay en la memoria, que lo despliega en la pantalla, porque todo eso se hace, aunque para nosotros sea imperceptible, cada vez que hace eso, entonces nosotros podemos utilizar esta función, que es una función nativa de Excel, de Visual Basic, que es una variable, es un método que es booleano, ¿verdad? Es true o es false. Entonces, por defecto está en true. Siempre vamos a hacer la actualización de la pantalla, por eso se llama screen updating. Nosotros podemos cancelar esa actualización asignándole el valor de falso. Ahora, lo que es muy importante, si nosotros primero lo ponemos en falso, después deberíamos ponerlo en verdadero. Porque si terminamos la macro y no lo volvemos a poner en verdadero, entonces no nos va a refrescar la pantalla más, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos que tener ese cuidado. Pero esto nos ayuda para que se haga el procesamiento sin que el usuario esté viendo todo ese cambio de un archivo a otro, ¿ok? Otra, el uso de la instrucción with, ¿verdad? Que es el que vimos, y sí lo vimos, la práctica pasada, cuando teníamos que cambiar el color de fondo de las celdas, de las líneas que estaban incompletas, que yo les dije, bueno, una forma, ¿verdad? Es hacerlo para cada una de las columnas. Me parece que eran 4 columnas, de la A a la D, creo que eran nada más. Entonces decíamos, bueno, para la columna A con el trim de fila, el color de fondo va a ser el amarillo, que es el 6. Para la B con el trim de fila es el amarillo, etcétera, etcétera. Esa era la forma a pie. Y también hicimos una, ok, entonces pongamos el rango de celdas, que lo hicimos con el width, y le pusimos para el range de A con la fila, 2 puntos, D con la fila, y hagamos, en ese caso era el interior.color_index, ¿verdad? Igual a 6, me parece. Entonces, esto hace que se tome, ¿verdad? Todo ese rango y se hagan los cambios mediante lo que pareciera una sola instrucción. En el caso que hicimos nosotros en la práctica pasada, son solo 4 celdas. Entonces uno dice, más fácil escribirlo, ¿verdad? Al rato y lo pensaron, que poner todo lo del width. Sí, digamos que tal vez sí. Pero vean, por ejemplo, aquí, si es un rango de la celda A1 a la F28, pues entonces ya poner todas esas instrucciones ya sí es mucho más largo. Entonces nos queda mucho mejor acá y es una instrucción nativa de Visual Basic, que entonces está hecha para objetos y es muchísimo más fácil acceder a las propiedades que ir haciendo la referencia a cada uno de los objetos con con sus nombres, con sus propiedades. Entonces esta es otra forma que tenemos para optimizar macros. Bueno, lo que les decía, cualquier función nativa que nosotros estemos utilizando, como esta también, en vez de ir a leer hasta cuál es la última fila con datos, viendo si la fila está vacía o no está vacía, el uso de esta instrucción, que es una instrucción nativa, nos ayuda a optimizar. También si usamos el find y el find next, en vez de utilizar la revisión de todos los valores para encontrar un valor específico que nosotros estamos buscando. Todo eso ayuda pues entonces a optimizar la macro. Declarar las variables de memoria. Como les comenté, ¿verdad? En un momento, eventualmente yo puedo no declarar variables de memoria
Y cada vez que Visual Basic haga la compilación y encuentre un valor desconocido, ¿verdad? Una palabra que no es una palabra reservada, que no es una variable de memoria declarada, que no es una instrucción, ¿verdad? Entonces, ella va a asumir que no está entre comillas, es otra, ¿verdad? Cuando, digamos, nosotros estamos validando el mes junio, pero si aparece junio sin las comillas, cada vez que aparezca un texto así, que no coincide con ninguna de esas cosas, pues entonces va a asumir que es una variable de memoria. Igual que como cuando dijimos que no podíamos poner dim última fila, coma, dim fila, coma, dim fila de escritura y al final poner as integer, que yo les dije, sí se puede, claro que se puede, pero solo la que tenga el as integer es la que estoy poniendo como integer. Cualquier otra que se identifique dentro de la programación o que esté aquí declarada sin que se le especifique el tipo de datos, se le va a asignar este tipo variant. El variant, vean que es una variable de memoria que ocupa 16 bytes de memoria, porque acepta cualquier tipo de valor ahí. Entonces puede aceptar un texto que es relativamente grande y demás. Lo que pasa es que entonces, por eso se los puse aquí, en este caso última fila es un integer. El valor de un número integer, perdón, la cantidad de memoria de un número integer es de 2 bytes. Si nosotros no la declaramos, es un variant que es de 16 bytes. Tenemos un desperdicio de 14 bytes que nunca vamos a utilizar porque sabemos que última fila solo va a ser un número entero. Entonces, por ahí también podemos ahorrar. Y pues esa es la idea de poder declarar las variables y de establecerles exactamente cuál es el tipo de datos más adecuado para cada una de ellas. Otra recomendación para optimización de macros es trabajar con macros cortas. Bueno, aquí tal vez el término correcto no es cortas, porque tal vez alguna macro, bueno, depende de cuántas líneas estemos hablando. La idea es no tener una sola macro donde se haga absolutamente todo. Entonces es partir como lo que hicimos en la práctica pasada, que yo tenía una para efectuar consolidaciones y de ahí llamaba una que era para, no me acuerdo, para el archivo, para otra que hacía la consolidación y otra que hacía el registro. Entonces ya cuando trabajamos así, pues se mejora la parte del uso de los recursos. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí en este ejemplito, digamos, procesa orden, llama a uno que se llama solicitar datos, después hace la validación, después genera la orden, después imprime el reporte. Si yo hago una sola macro, por ejemplo, yo voy a tener variables específicas para solicitar datos. Voy a tener otras para validar datos, otras para generar orden y otras para imprimir reporte, digamos. Entonces, en una sola macro, tengo que declararlas todas. Todas van a existir, ¿verdad? Durante toda la ejecución de todas las macros. Entonces, eso me consume recursos. En cambio, cuando yo lo hago así, eventualmente puedo tener una macro general donde no hay variables declaradas o tal vez tengo unas pocas. Las variables que necesiten solicitar datos solo van a estar disponibles durante la ejecución de esta macro. Las de validar datos solo van a estar disponibles durante la ejecución y así para cada una de ellas. Entonces voy trabajando mejor con el espacio que tengo en la memoria y con el uso que le voy a dar a ellos, ¿ok? Y después esta otra, la constante VB null string que la hemos visto. ¿A qué equivale? A un espacio, no un espacio en blanco, a un string donde no hay texto, porque acuérdense que el espacio en blanco es un carácter para efecto de la computadora. Entonces, cuando vamos a hacer una comparación para ver si hay un string que no tiene nada, pues es mejor hacerlo con esta constante que hacer una comparación de textos. Si yo le pongo igual, comilla, comilla, lo que asume es que hay dos strings y entonces va a empezar a comparar por las posiciones. Acuérdense que como es un texto, cada carácter tiene como una posición en el string. Entonces va a empezar a hacer una comparación para verificar si son iguales o no. Aunque primero, aunque esté vacío, ¿verdad? Como en el caso de las dos comillas juntas, eventualmente ya se hizo la primera comparación, donde ya se vio que el primero no es. En cambio, cuando usamos el VB null string, ya es mucho más rápido porque es una constante propia de Visual Basic. Entonces no tiene que hacer el proceso de comparación. Simple y sencillamente se va a fijar que no haya nada. Entonces es mucho más rápido que hacer la comparación con esto. ¿Funciona igual? Sí, funciona igual. No es que esté malo, pero si estamos hablando de optimizar, es mejor utilizar el VB null string.
Después, ya para terminar, el almacenamiento, lo que habíamos visto. Guardar el archivo activo, thisworkbook.save. Siempre this workbook va a ser el archivo donde se está ejecutando la macro, ¿verdad? Si tenemos un archivo abierto, podemos hacerlo, ya sea mediante la variable de memoria, si tenemos el archivo en una variable de memoria y lo hacemos igual, ¿verdad? Digamos el archivo datos.save, o podemos eventualmente hacer referencia al nombre del archivo directamente acá y le ponemos el .save. Obviamente esto, ¿verdad? Es mejor hacerlo con la variable de memoria, como hemos visto, pero si lo tenemos abierto así, porque por cualquier razón decidimos trabajarlo así, también se puede hacer de esta forma. Eventualmente acá se le podría poner la extensión del archivo, no sé, .xlsx o xlsm y poner el save. Si en cambio lo que quiero es guardar un respaldo de la información, no es salvar el archivo en sí mismo, sino salvarlo en otro archivo, pues entonces yo puedo utilizar también el método que se llama save as. Entonces vean que acá yo tengo el this workbook save as y yo le pongo el nombre del archivo que quiero que exista ahí, ¿verdad? Si existiera, me parece que le cae encima o avisa. Ahí ya se me olvidó si avisa o no avisa. Creo que así avisa. Si ya existe, si lo quiere caer encima o si quiere guardar una copia. E igual acá hacemos con los otros archivos, ¿verdad? La save as, le ponemos el nombre, igual aquí podríamos poner la extensión, podríamos guardarlo en una carpeta específica y ahí podríamos poner cuál es la ruta de la carpeta y demás. Entonces, por ahí, con eso podríamos hacer algún tipo de respaldo, ¿verdad? Si yo quiero hacerlo mediante programación, ¿verdad? Si no quiero dejarlo como que sea que es el usuario responsable de hacer las copias de respaldo, sino que decir, ok, todos los viernes a tal hora se va a hacer un respaldo. Entonces ahí se hace de alguna forma, o cada vez que se abre el archivo, o cuando se abre el archivo se fija uno en la fecha, ¿verdad? O en el día de la semana, y dependiendo de eso hace el respaldo, no sé, ahí hay varias modalidades, pero esta sería la forma en la que lo podríamos hacer. Y eso es la parte de la presentación. ¿Okay? Ven que era rapidita. Vamos entonces ahora con la práctica. La práctica está en la... Uy, no me acuerdo cuál sesión es hoy. Ya les digo. Me fijé en todos los temas y no en el número de la sesión. Vamos a ver. Estamos en sesión 14. Bueno, esa presentación está acá. Aquí está la práctica, ¿verdad? Donde en la práctica número 7, tenemos estos dos archivos, datos de productos, es un Excel, y la plantilla, que ya es un Excel habilitado para macros. Y ahí están las instrucciones. Entonces, para que los vayan descargando, yo ya los tengo por acá descargados. A ver, sí. Aquí están las instrucciones. Solo voy a abrir los archivos mientras ustedes van descargando los suyos. Y esa más bien no tengo acá grupos. Voy a ir leyendo las instrucciones. Dice la empresa llamada distribuidora El Valle está realizando un análisis para la incorporación de nuevos artículos. Dado que en otras ocasiones se han importado artículos que solo generan pérdidas, se está proponiendo hacer un cálculo de los puntos de equilibrio en unidades de los diferentes grupos de productos con el fin de establecer si la planificación es realizable con base en su perfil de clientes y en los costos asociados a la adquisición de dichos productos. Entonces, tenemos un archivo que es el de los puntos de equilibrio, en el cual se deben generar las macros en Visual Basic
para obtener los puntos de equilibrio de los productos que se encuentran en el segundo archivo, que es el que se llama datos de productos. Entonces, no sé si ya en algún otro curso vieron cómo se calculan los puntos de equilibrio para varios productos. Si no, bueno, aquí ya lo van a ver. Entonces, cuando lo vean, ya van a tener algo adelantado. El procedimiento para obtener los puntos de equilibrio en unidades de dos o más productos es el siguiente. Primero, se obtiene el monto total de las ventas presupuestadas. Aquí estamos hablando a nivel de que son estimaciones de lo que se debería vender. Entonces, lo que están esperando vender es tanto, entonces a partir de eso se hace el cálculo. Después, ese es el primer paso. Segundo paso, para cada producto se calcula su tasa de participación. La tasa de participación es lo que se espera vender de cada producto dividido por el total de las ventas presupuestadas para todos los productos que están incluidos en este cálculo de los puntos de equilibrio. El tercer paso es, para cada producto también, hay que calcular el margen de contribución ponderado. El margen de contribución es la multiplicación del margen de contribución de un producto por su tasa de participación. Entonces, la tasa de participación la calculamos en el paso anterior. El margen de contribución unitario, pues es el precio del producto menos los costos variables. Entonces, ojo que ahí ya ocupamos la información tanto del precio como del costo variable para ver cuál es el margen de contribución. Después, cuarto, calcular el margen de contribución ponderado total, que es la suma de todos los márgenes de contribución ponderados que calculamos en el paso 3. Como quinto paso, se calculan las unidades totales para el punto de equilibrio. Totales para todos los productos de los que estamos haciendo el análisis. Entonces, eso se hace dividiendo los costos fijos. Ojo, entonces, ocupamos los costos fijos. Los dividimos por el margen de contribución ponderado total, que es el que calculamos en el paso número 4. Entonces, eso también ya lo tenemos ahí, ya debería estar calculado. Y por último, para las unidades, digamos, aquí saldrían, no sé, 500 unidades, entonces para esas unidades se multiplican por la tasa de participación de cada producto, que es lo que tenemos aquí en el paso número 2, y con eso tengo cuántos productos de esos específicos, ¿verdad?, tendría que vender para llegar al punto de equilibrio. Entonces ya yo tendría que saber si tengo que vender, no sé, 100 Mercedes-Benz último modelo en una semana. ¿Será posible o no será posible? Entonces ya ahí yo puedo tomar decisiones, ¿verdad?, a partir de esa información. ¿Ok? Entonces, eso es como el procedimiento que nosotros tenemos para poder calcular esos puntos de equilibrio. Además, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Para cada cálculo de puntos de equilibrio que se ha realizado, las macros, una o varias, en este caso vamos a desarrollar varias para respetar lo de la optimización de macros, las macros deberán crear una nueva hoja para el almacenamiento de los resultados, la cual debe asemejarse a la siguiente imagen. Bueno, aquí tal vez no se ve tan bien, pero aquí yo tengo el archivo abierto, que es el de puntos de equilibrio. Es esto, ¿ok? Entonces, cada vez que yo genere un punto de equilibrio, yo tengo que tener una nueva hoja que tenga esta misma estructura, tal cual, ¿ok? Los mismos colores, lo mismo todo, ¿ok? Vean que acá están en azul, están centrados, están en itálica, están en negrita, la fecha, esto es una moneda, estos son monedas, esto también, esto es un porcentaje, esto es unidades, entonces solo es un número, todo va a tener que estar exactamente igual a eso. Para lograr este formato de página, considere el nombre de la hoja debe ser solicitado al usuario. Entonces vamos a pedirle al usuario que nos diga cuál es la hoja. Si el usuario nos da un nombre de hoja que ya existe, se le tiene que decir, ojo, ese nombre ya existe, ¿verdad? Entonces tiene que escoger otro. Aquí dice, finalizamos la ejecución. Eventualmente podríamos hacer la variación de que más bien se le pida otro. Entonces ahí lo vamos viendo. Si no existe la hoja, tengo que verificar entonces si existe o no existe una hoja con ese nombre. Se debe añadir la hoja inmediatamente después de la hoja calcular puntos de equilibrio. Es decir, siempre esta es la hoja principal y la hoja va a estar a la par.
¿ok? Entonces esa quedaría la nueva hoja entre calcular puntos de equilibrio y esta que se llama PE 2020-0215, ¿ok? Siempre va a quedar ahí. Entonces yo tengo que decirle exactamente que esa es la posición en la que quiero que quede la hoja. Debe combinar las celdas A1H1, asignarle una alineación horizontal centrada y sus letras en negrita. Ojo, todo eso lo vamos a hacer por programación. Para las celdas A2H2 también deben asignar una alineación horizontal centrada y sus letras en negrita. En la celda B2 debe escribirse la fecha del sistema y en la celda H2 el valor de los costos fijos, el cual viene incluido en el archivo de datos. Ahora vamos a revisar los archivos de datos. Para las celdas A3H3 debe asignar una alineación horizontal centrada y sus letras en cursiva. Los números para la asignación de colores son 49 para el azul oscuro, 2 para el blanco y 37 para celeste. Los valores de las columnas C, D, E y F, así como la celda H2, deben tener un formato de moneda. La columna G debe tener formato de porcentaje, vean que es toda la columna. La columna H debe tener formato de número entero. Y los anchos de las columnas serán los siguientes. Para la A va a ser de 12, para la B va a ser de 65, para la C a la H va a ser de 20. El usuario deberá poder escoger, esta es otra consideración, ya no de formato, mediante una ventana de navegación, el archivo donde se encuentran los datos de los productos por analizar. Es decir, tenemos que usar el application.getOpenFileName para que el usuario navegue por los directorios y nos diga, este es el archivo. ¿Ok? Los datos del archivo de datos deben copiarse mediante instrucciones Visual Basic en la nueva hoja del archivo. Esto se los digo porque ya algunos me han hecho el copy-paste y eso no es lo que quiero, sino que lo que quiero es que lo trabajemos a nivel de instrucciones de Visual Basic. El margen de contribución de un producto se calcula restando los costos variables unitarios al precio unitario de dicho producto, eso ya se los había mencionado. Los puntos de equilibrio en unidades deben ser números redondeados a la unidad entera mayor. Es decir, yo no voy a vender 2,5 carros. Si el punto de equilibrio es 2,5, tengo que vender 3. Porque si vendo 2, pues estaría por debajo del punto de equilibrio y no es lo que quiero. Entonces, siempre vamos a redondearlo hacia el siguiente número entero. ¿Ok? Y los cambios en los archivos deben ser realizados automáticamente. Creo que aquí deben ser salvados. Ok, lo que tenemos que hacer, bueno, nuevamente, vamos a establecer los requerimientos de información, ¿verdad? Eso como siempre porque es necesario que validemos que tenemos toda la información que necesitamos para poder hacer el procesamiento. Como les digo, es cuestión de ver qué es lo que tenemos, si hay algún valor que podemos calcularlo con base en lo que tenemos, y la idea es identificar si hay algún valor que necesitamos que definitivamente no tenemos información para eso, en cuyo caso tendríamos que pedírselo al usuario. Obviamente, pues esto es algo académico, entonces vamos a tener toda la información acá. No vamos a poder trabajar porque no tenemos un usuario clave. Entonces, todo está incluido. Pero siempre es importante hacer esto para poder detectar esa brecha entre la información que necesitamos y la información que nos están dando. Lo segundo, especifique detalladamente qué resultados esperan obtener a partir de los datos fuente y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. Y lo tercero, ya diseñar el algoritmo que resuelva la situación. Vean que aquí dice, utilice la macro llamada calcular puntos de equilibrio ubicada en el módulo puntos de equilibrio para escribir las instrucciones de la macro principal y genere las macros adicionales que considere necesarias para cumplir con lo solicitado, utilizando elementos que permitan optimizar sus rutinas de programación, así como validaciones que eviten interrupciones durante la ejecución de las macros. Aquí, validaciones desde el hecho de los datos que están ingresando hasta lo que vimos también la vez pasada, que es el uso de las cláusulas on error, que eventualmente nosotros deberíamos gestionar esos errores para que fluya tranquilamente la macro, aunque nos den algún valor que pueda generar error. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, primero vamos a detallar entonces qué es lo que tenemos en los archivos. Esta es la de los puntos de equilibrio. Vean que en esta calcular es, tengo un botón, ¿verdad? El botón tiene asignado, aquí le damos el clic derecho, podemos ver cuál es la macro que tiene asignada
Y en este caso se llama puntos de equilibrio, que es esta que tenemos aquí. Aquí vamos a dar cancelar, es solo para ver cuál es la que tenemos ahí. Aquí tenemos esta hoja, que es la que es como el ejemplo, ¿verdad? De lo que queremos hacer. Vamos ya, como tenemos una macro, podemos ir a verificar. Efectivamente, aquí está este módulo que se llama puntos de equilibrio, que lo único que tiene es esto. Ya ven, tiene el nombre de la macro, no hace absolutamente nada más. Eso por el momento. Vamos a ver ahora la de los datos. Esta es la de los datos. Entonces, estamos asumiendo otra vez, ¿verdad? Como la vez pasada con lo de los embutidos y los documentos que venían de cada uno de los locales, que este va a ser el formato para todos los valores, para todos los archivos, perdón, que nos manden cuando se quiera hacer el análisis de los puntos de equilibrio para un conjunto de productos. En este caso solo son 3. Tenemos aquí, bueno, el nombre, ¿verdad?, de la distribuidora, pero en realidad también ya lo teníamos. Distribuidora, productora, ya no me acuerdo. Bueno, esa, no importa. Costos fijos, aquí lo tenemos. Aquí tenemos para cada uno de los productos, tenemos un código. Tenemos la descripción, las ventas estimadas. Aquí tenemos el precio y aquí tenemos los costos variables. Bueno, entonces con los costos variables, ¿se acuerdan? Ya por ahí podríamos calcular el margen de contribución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver los requerimientos de información. Vamos a fijarnos detalladamente, primero, en lo que tenemos que construir nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver el procedimiento para ver cuáles son todos los valores que necesitamos, solo para verificar si tenemos toda la información que necesitamos. Después tendríamos que revisar el archivo en el que vamos a escribir los datos, solo para verificar que si somos capaces de llenar todos los valores que nos están solicitando. Entonces, si vamos al procedimiento, que es el que está acá, entonces, el monto total de las ventas presupuestadas, entonces yo digo, bueno, ese lo que hago es sumar esto, ¿cierto? Para todos los productos se suman las ventas estimadas y ahí tengo el total. Entonces, por ahí tenemos esa información. Segundo, para cada producto calcular su tasa de participación, la cual se calcula dividiendo el monto total de las ventas presupuestadas para ese producto por el monto total de las ventas presupuestadas para todos los productos. Ok, entonces, esto está acá, o sea, yo llego y sumo y después esto lo divido entre el total, esto lo divido entre el total, esto lo divido entre el total. Entonces, por ahí también tengo esa parte, ¿verdad?, de la tasa de participación que me va a dar un porcentaje. Para cada producto, calcular su margen de contribución ponderado, que es la multiplicación del margen de contribución unitario de ese producto por la tasa de participación. Como les dije antes, la tasa de participación la acabo de calcular en el paso 2. El margen de contribución es la resta. Precio menos costo variable me da el margen de contribución. Entonces, los valores los tengo también ahí. Margen de contribución ponderado total es la suma de todos estos. Este es un resultado que voy a tener gracias a los resultados que tengo en este paso. ¿Okay? Entonces también se puede calcular. Calcular las unidades totales para el punto de equilibrio mediante la división de los costos fijos por el margen de contribución ponderado total. Los costos fijos ya vimos que los tenemos también acá, en esta celda B2 de este archivo. Y el margen de contribución ponderado total es lo que calculamos en el paso 4, así que también lo tenemos. Y por último, calcular las unidades por producto para el punto de equilibrio multiplicando las unidades totales, que es lo que calculamos en el paso 5, por la tasa de participación, que es lo que tenemos acá. Entonces, por ahí ya tenemos todos los datos que necesitamos. Vamos solo a fijarnos en lo que hay que escribir. Acá hay que escribir, bueno, la fecha, que ahí decía que es la fecha del sistema, utilizamos la función date, ningún problema. Costos fijos, ya vimos que los podemos tomar de la celda B2, me parece que era, ¿sí? B2, del archivo donde vienen los datos, así que 03. Y código de producto ya lo vimos, ya vimos la descripción, vimos que sí trae el total de ventas para cada producto, sí trae el precio unitario, sí trae los costos variables. El margen de contribución es lo que dijimos que lo calculamos, la tasa de participación también la calculamos y el punto de equilibrio también lo calculamos.
Entonces, por acá, toda la información que nosotros necesitamos para hacer esto, definitivamente sí la tenemos. Así que, de ahí no tenemos ningún problema para empezar. Vamos entonces, ¿cuál es el ejercicio 2? La segunda parte decía, especifique detalladamente qué resultados esperan obtener a partir de los datos fuente. Entonces, ¿qué son los resultados que necesitamos? Una nueva hoja acá. Cada vez que yo ejecute esta macro, tengo que generar una nueva hoja. Ese es un resultado, ¿verdad? El segundo resultado, por ahí, sería tener el cálculo de esto. Bueno, en realidad podríamos decir que esto. En realidad el resultado es este, ¿verdad? Estos son pasos intermedios, que por ahí están queriendo dejar la información, pero son pasos intermedios. El resultado final es tener este detalle de cuántas unidades tendría que vender de ese producto para el tiempo que ellos estén considerando, ¿verdad? Aquí no especifica si es por mes, por semana, por trimestre, por semestre. Para nosotros es irrelevante. ¿Okay? En este momento eso es lo que tendrían que vender, pensando en que este es la meta de ventas, ¿verdad? Que tienen, es la estimación de ventas que tienen para cada uno de los productos. Entonces, por ahí eso es lo que ocuparíamos. Para la hoja, entonces, hay que verificar, ¿verdad? Como el usuario nos da el nombre, ojo que aquí hay algo muy importante. Si el usuario, ¿cómo hago? Pero no, digámoslo así y después empezamos con la programación porque si empiezo a programar ahorita nos podemos enredar. Tengo que tener cuidado porque si aquí yo tengo esta hoja 1, por ejemplo, si el usuario me da hoja 1 para que yo la cree, yo puedo crear una nueva hoja, pero no le puedo poner este nombre, ¿ok? Entonces, yo no quiero empezar a crear un montón de hojas que se queden sin nombre mientras el usuario decide cuál es el nombre que le va a poner, que sea un nombre que no exista, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer la validación de que ese nombre no exista sin que eso me genere un error, porque pasa otra cosa. Bueno, hagamos una pruebita para que vean. Digamos, ahí tengo hoja 1. Vamos a programador. Vean, por ejemplo, si yo digo, ¿qué era lo que iba a hacer? Estábamos viendo lo de las hojas, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo le digo que voy a hacer una hoja nueva, y le pongo hoja 1, y esta ya existe, ¿verdad? Me va a generar un error. Entonces, si yo no hago la revisión antes, eso es lo que le va a salir al usuario, este error. Que acuérdense que es lo que no quiero que pase. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas, ¿verdad? Vamos a hacer otra. Si yo hago más bien entonces, digamos que como ya vi que hoja 1 no ya existe, entonces voy a hacer otra cosa. Yo voy a decir, voy a ir a probar si existe la nueva hoja, ¿verdad? Acá. Y solo si no existiera, la creo y le pongo ese nombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo le digo esto? Como la hoja no existe, también me genera un error, ¿cierto? Entonces, nuevamente, yo no quiero que esto le suceda al usuario. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer por acá? Cuando estoy haciendo este tipo de cosas, yo podría tratar de hacer esta prueba para no crear la hoja. Acuérdense que son instrucciones diferentes. Primero la creo y después le pongo el nombre. Pero entonces, si yo me doy cuenta
del error en el nombre ya está creada. Y es lo que les digo, se va a llenar de hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, hoja 6, y no es la idea. La idea es que cada hoja yo le ponga los datos de un punto de equilibrio, no que tenga un montón de hojas basura, por decirlo así. Entonces, yo lo que puedo hacer en este tipo de casos es solo gestionar el error. Entonces, yo aquí le digo error go to. Entonces, cuando acá yo tengo el error, perdón, aquí era, no existe. Entonces, yo aquí sí le doy, y aquí le doy el en este caso, si lo logró, lo que hago es que me salgo de la macro y no hago nada. Entonces, vean que ya aquí yo puedo utilizar lo que vimos la vez pasada, el long error, la ejecuto. Y ahí ya no me puso error. La hoja 3 no existía. No sé, este es en esta. Ahora sí existe. ¿Ok? Entonces, ahí es como puedo ir haciendo toda esa gestión de errores que van a hacer que el procesamiento sea mucho mejor. ¿Ok? Eso es una parte, ¿verdad?, de lo que quería mostrarles, de que dijimos que uno de los resultados era crear la nueva hoja con el nombre que nos dio el usuario. Entonces, perdón, vamos a tener esa consideración a la hora que vamos a crear esas hojas, porque el nombre nos lo está dando el usuario nuevamente. Entonces, hay que tener ese cuidado. Si fuera algo que nosotros calculamos automáticamente, nosotros podríamos tener una macro para generación de nombres donde garanticemos que nunca se va a repetir, pero el nombre nos lo está dando el usuario. Entonces, por ahí siempre considerar, ¿verdad?, qué pasaría en el caso de que el usuario nos dé un nombre que ya exista. Entonces, por ahí lo vamos a trabajar. Después, eso sería para el número 2. Entonces dijimos crear la nueva hoja. Bueno, y crearla con el formato. Aquí hay otra cosa que quería enseñarles porque no, creo que con mis alumnos lo vimos en ofimáticas, pero no estoy segura, porque digamos, no es tema, voy a eliminar todas estas hojas, no es tema, no me acuerdo si era tema. Bueno, hay una posibilidad para hacer estas cosas. Yo lo que quiero es copiar esto, ¿cierto? Quiero copiarlo así tal cual, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener aquí una nueva hoja donde yo tenga este formato listo ya, ¿verdad? Como les digo, siempre hay forma, bueno, hay forma más elaborada. En realidad esto no es difícil, pero requiere más instrucciones. Yo eso es lo que quiero. Yo podría tener una hoja que se llame la base. ¿Okay? Y esa es a partir de la cual yo voy a crear cada una de estas hojas, ¿verdad? Entonces, puede haber dos cosas. Puede ser que yo la tenga ahí, que cualquiera que entre al archivo vea que esta es la hoja base, que de repente dice, no, pero es que yo quiero cambiarle, yo aquí quiero ponerle, por decir algo, quiero ponerle el fondo amarillo, y no sé qué, lo que sea, ¿verdad? La gente, cuando lo tiene ahí, eventualmente podría cambiarlo. Puede ser que no importe cómo lo cambien, ¿verdad? Que yo igual lo que voy a hacer siempre es copiar esto en uno. Entonces, yo podría, vamos a ver. No, esto no tiene que hacer aquí. Bueno, no importa. Yo podría hacer esto. Yo podría venir acá. Esto es una prueba. Vamos a hacer otro. Sea de copiar. Entonces, yo puedo llegar y decirle acá a la instrucción que voy a copiar de una hoja a otra. ¿Ok? Entonces, yo puedo llegar a decirle
que voy a estar, bueno, sí, por eso era que tenía que hacer esta. Esta se llama hoja 5, ¿ok? Entonces, vean que hoja 5, ay, perdón, aquí no tenía que entrar. Hoja 5 no tiene nada en este momento. Entonces, yo puedo venirme a la hoja 5 para activarla y puedo decirle, acá, esta sería en base, de la A1 a la H3. Ok, entonces yo le digo. Aquí le pongo de cuál hoja voy a copiar, cuáles celdas quiero copiar y le digo cópialas. ¿Y a dónde quiero que las copie? Entonces yo le pongo el destino es y le pongo, como estoy, la hoja que tengo activa es hoja 5, solo voy a poner el mismo rango de celdas, ¿ok? Entonces, cuando se hace esto, si yo ejecuto, ahora yo tengo esto así. Ahora, aquí sí es cierto. Aquí no estoy respetando, digamos, los anchos de las columnas, ¿verdad? Lo cual me lo están solicitando que lo haga. Entonces, en este caso, yo podría incluirle acá, digamos que, bueno, no importa, dejamos así. Yo podría poner ahí las instrucciones para hacer el ajuste del ancho de las columnas. Esta es como la forma fácil de que podamos hacer ese formato, ¿verdad? Eh, ahora, eso se los explico, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, porque para desarrollar propiamente la macro vamos a trabajar con todo el detalle de todas las instrucciones, porque la idea es que las conozcan por si algún día necesitan utilizarlas, ¿verdad? Pero esta es una forma rápida. Ahora, relacionado con esto, si yo tengo esta hoja base, eventualmente yo querría protegerla de que nadie la vea, ¿cierto? De que esa solo pueda ser accedida por los dueños de la herramienta, por el programador, por algo así, para que no me le hagan cambios, como les decía yo antes, ¿verdad? De que empiezan a cambiar el formato y después no coincide a la hora que yo voy a escribir los valores. Digamos, si me le ponen aquí más encabezados, entonces tal vez yo en las instrucciones estoy empezando a escribir los productos en la fila 4, pero aquí me pusieron más encabezados, entonces le va a caer encima a otras cosas para evitar ese tipo de cosas. Hemos visto, entonces yo puedo decir, voy a ocultarla para que nadie la vea. Entonces yo llego aquí, ¿verdad? Y la oculto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo oculto una hoja así? Que yo me vengo acá y le digo mostrar y ahí aparece. Entonces cualquiera que sepa utilizar eso de mostrar, la va a desplegar y la va a trabajar. Entonces yo podría también hacerles trampa y decirles, ok, entonces cada vez que abramos el archivo, bueno, no lo voy a hacer al abrir el archivo, sino que lo voy a hacer acá nada más. Digamos que fuera, si fuera el de abrir el archivo, ¿verdad? Suponiendo que fuera esa, en this workbook en open, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer acá. Yo podría llegar a decirle, ok, a la hoja que se llama base, a su propiedad de visible, le voy a asignar este valor. XL. Entonces, visible, ya hemos visto, digamos, en los formularios, ¿verdad? Que tienen todos los objetos y todo eso, que visible es una propiedad de tipo booleano. ¿Es falso o es verdadero? Sin embargo, para efecto de las hojas, si yo quisiera, vea que es para las hojas, porque XL sheet very hidden, ¿ok? Entonces, yo podría esconder una hoja mediante programación y que el usuario no sepa que la hoja existe. Entonces, yo aquí no la he ejecutado, ¿verdad? Ya vieron que si la escondo, la oculto, yo podría mostrarla. Sin embargo, cuando yo lo hago acá, yo ejecuto esto, ¿verdad? Ya tiene esa propiedad.
yo me vengo aquí. Ay, perdón, bueno, ahí habría algo que no debía, ahorita lo cierro. Bueno, entonces acá es donde yo le doy ocultar, perdón, bueno, aquí vean que no tengo nada que mostrar, porque no hay ninguna oculta de estas, es como si la otra no existiera. Si yo oculto esta, por ejemplo, donde yo le doy aquí mostrar, solo me va a desplegar esa. Entonces, la que tengo de base no va a ser posible que el usuario la pueda ver. Entonces, esa es una forma en la que yo podría esconder esa hoja para que no me la vayan a modificar, porque la única forma que yo tengo para poder mostrarla es mediante programación. Tendría que irme al Visual Basic, tendría que saber el nombre de la hoja que está oculta para asignarle la propiedad true y a partir de ahí, digamos acá, cambio XL Shift Hidden por true. Y entonces aquí lo ejecuto y ahora sí la voy a tener aquí disponible. ¿Ok? Entonces, como les digo, bueno, tampoco es que es súper seguro esto, ¿verdad? Cualquiera que sepa Visual Basic podría meterse y donde ve esa instrucción dice, ah, mira, existe eso, ¿verdad? No es que es súper seguro, pero como les digo, ¿verdad? El Visual Basic es un lenguaje como para usuario final, entonces permite hacer varias cosas, ¿verdad? Eventualmente que ustedes pudieran tener escondidos ahí, no sé, usuarios y contraseñas, algo así. Nuevamente con la consideración de que cualquiera que sepa Visual Basic va a encontrar eso y va a poder modificarlo. Pero es una forma de que por lo menos no estén manipulando ciertos datos que nosotros tenemos, que cualquiera logre manipularlos. Es una forma de no dejarlos visibles para esas personas, ¿ok? Entonces eso, voy a cerrar esto, perdón, que fue lo que abrí sin querer. Ok, eso era lo otro que quería comentarles por ahí, que fueron como anotaciones de cosas que pensé que podrían servirles. Creo que esto es como para introducir lo que vamos a hacer. Empecemos ya con la parte del algoritmo y la programación. Entonces, bueno, perdón, como les dije antes, acá lo que faltaría es poner los anchos de las columnas, que eso ya lo vamos a ver dentro de lo que vamos a trabajar. Pero esa sería una forma bastante sencilla de copiar. Vean que aquí sí mantiene, digamos que esto es son celdas combinadas, igual acá mantiene los colores y todo eso, ¿verdad? Entonces sería mucho menor el trabajo. Es una forma en la que podrían hacerlo. Voy a borrar estos valores, esta hoja, perdón. Y voy a borrar esta hoja también. Y bueno, ahí les queda en la grabación, ¿verdad? Todas estas cositas que hicimos, ¿verdad? Las voy a quitar de acá. Para que ya nos quede la plantilla tal cual como estaba pensada desde un inicio. Es que esto fueron cosillas que ayer dije, esto sería interesante que lo tuvieran ahí a mano, ¿verdad? Para que sepan que se puede hacer así, que hay formas más sencillas. Entonces, vamos ahora con el algoritmo, creo, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, ya vamos a diseñar el algoritmo. Entonces, dijimos, vamos a trabajar, ¿verdad? Tratando de hacer optimización de macros. Entonces, vamos a trabajar con varias macros que vamos a ir desarrollando. De manera que eso es parte de lo que nosotros tenemos que decir cómo se va a hacer. Voy a poner aquí un Word para poner el algoritmo. En blanco. Y vamos a poner entonces, igual como la vez pasada, un algoritmo general en el que vamos a establecer, ¿verdad?, los pasos de lo que tenemos que hacer. Entonces, nos decían por acá las instrucciones. Primero, el usuario me va a decir, ¿verdad? No, es que no era acá. Ese es el procedimiento propiamente del punto de equilibrio. Ok, esta es una de las partes, ¿verdad? El usuario deberá poder escoger mediante una ventana de navegación el archivo donde se encuentran los datos de los productos por analizar. Entonces, yo tengo que decir, ok, paso 1. Solicitar al usuario
el nombre del archivo. Abrir el archivo, ¿verdad? Si no hubo errores, recuérdense que eventualmente podría haber un error, entonces tendríamos que considerar esa situación. Si no hubo errores, entonces lo que tendría que hacer, si no hubo ningún error en la apertura, ya ahí tendría que pedirle al archivo, sí, pedirle el nombre de la hoja. ¿Okay? Solicitar el nombre de la hoja. Aquí, si yo puedo solicitar el nombre de la hoja y crearla. Aquí tengo que fijarme en lo que les dije antes, ¿verdad? De que qué pasa si la hoja ya existe. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí. Si no existe, entonces crear la hoja y darle formato, ¿cierto? Después de que se le da el formato, hay que copiar los datos. Después de que se copian los datos, ya tendríamos que hacer el cálculo, ¿verdad? Después de que tengo los cálculos de punto de equilibrio, salvar el archivo. Eso sí no existe. Si la hoja existe, se despliega mensaje al usuario. Mensaje del usuario. Si no existe, si existe, perdón, aquí. Si existe, desplegar mensaje de error al usuario. Acá ya habría terminado y después de que termino, en este caso no hubo errores. Acá lo que tendría que hacer es salvar y cerrar el archivo. Por el archivo ya lo salvé, aquí solo lo cierro. En este caso no hubo ningún cambio. Porque el archivo, el archivo lo estoy salvando acá cuando ya hice los cambios. Aquí cerraría el archivo, ¿verdad? Y después de que cierro el archivo, si no hubo errores, mensaje de finalización. Este más bien debería ser arriba. Salvo el archivo y le digo que se hizo todo. Se va para acá. Si existe desplegar, entonces cierra el archivo, que se abrió solo en este caso. Y listo. Ok, ahora, entonces, dijimos, vamos a usar optimización. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí al principio, o después de solicitar, acá, desactivar, refrescamiento de pantalla,
por acá. Y acá lo podría volver a activar. En este caso no se va a notar tanto porque solo son 3 líneas de productos. Esto tal vez lo veríamos más en un caso como el del ejercicio pasado, donde se leían muchas líneas. Ahora, siempre que activamos desactivamos el refrescamiento, tenemos que volverlo a activar al final. Ahora, esto, digamos, si despliego una ventana, sí me va a desplegar la ventana. Digamos, acá donde se solicita el nombre del usuario y eso, sí me lo hace. Lo que no hace es esa parte de pasar de un archivo al otro cuando estamos leyendo y copiando, leyendo y copiando, leyendo y copiando. ¿Ok? Entonces, por aquí, eso lo tendría incluido. La declaración de variables, bueno, eso es algo que también es optimización de macros, eso ya lo hemos visto, pero igual. ¿Qué necesitamos por acá? Para desactivar no ocupamos nada, sino que es poner en falso este método de screen updating. La propiedad, perdón. Solicitar el usuario el nombre del archivo, pues entonces necesitamos un nombre de archivo, ¿verdad? Que va a ser de tipo string, ¿cierto? Abrimos el archivo. Para abrir el archivo vamos a necesitar uno que sea archivo. Ese es de datos. De tipo workbook, ¿verdad? Sin hubo errores. Solicitamos el nombre de la hoja. Aquí ocupamos otra vez una variable que sería el nombre de la hoja. String. Aquí esto ya crearla y darle formato. Esto puede ser otro macro. Copiar los datos puede ser otra macro. Los cálculos de los puntos de equilibrio puede ser otra macro. Salvar el archivo es con this workbook porque estamos trabajando en ese mismo archivo. Mensaje de finalización, si existe desplegar mensajes, cerrar el archivo y reactivar. Entonces, básicamente esto es lo que ocupamos por acá. Entonces, esta vez más bien no vamos a trabajar con las variables públicas. Vamos a trabajar con parámetros porque me parece que los hemos trabajado muy poco en lo que es en clase, que casi siempre estamos poniendo variables públicas para todo lo que es pasar información. Entonces, bueno, podríamos poner tal vez el de datos, digamos que que sí sea pública, para no pasar ese objeto que es muy grande, como un parámetro. Y los demás los vamos a mantener como variables de esta macro y las vamos pasando como parámetros conforme las vayamos necesitando. Ok, entonces, vamos a la parte de programación. Dijeron las instrucciones que vamos a trabajar la macro general en la macro que ya estaba ahí creada que se llama, bueno, calcular puntos de equilibrio, me parece. Esta misma. Ok, entonces vamos a ir ahí, vamos a declarar la que dijimos que va a ser la única pública, que sería el archivo de datos y que va a ser de tipo workbook. Ok, y de ahí en adelante, entonces vamos a trabajarlo como parámetros para que hagamos un repaso de todo eso. En puntos de equilibrio, en esta entonces vamos a poner la declaración de las variables que ya identificamos antes, ¿verdad? Una va a ser el nombre del archivo, entonces aquí ponemos nombre de archivo, que es de tipo string. Después tenemos el nombre de hoja, que es de tipo string, ¿verdad? Acuérdense que declarar las variables así poniéndole a cada una su tipo es parte de la optimización de macros.
Y permítanme un momento, por favor. Disculpen, ya estoy aquí de vuelta. Ok, entonces esas son las que estábamos, las que dijimos que íbamos a hacer, me parece, las nombre del archivo, nombre de la hoja y el archivo de datos lo tenemos ahí. Entonces, primero, vamos a hacer el refrescamiento, perdón, el desactivar el refrescamiento de pantalla. Entonces, vamos a más, desactivar. Y eso lo hacemos con como les dije, ¿verdad? Es un método de toda la aplicación, ¿verdad? De Visual Basic. Y por eso lo ponemos ahí. Así, application, aquí está este string updating. Y le vamos a poner el valor falso. ¿Ok? Para que no se nos olvide volverlo a activar, lo mejor es ponerlo de una vez, activar. Y escribimos el resto de las instrucciones en medio, ¿ok? Para que esto no se nos vaya a olvidar ponerlo al final. ¿Okay? Entonces, por ahí ya tenemos eso, es optimización de macros. Segundo, entonces, dijimos que ahora vamos a solicitar al usuario el nombre del archivo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a utilizar la función que ya vimos antes, nombre archivo, es igual, esta también es una función de la aplicación, getOpenFileName, ¿verdad? Que este fue el que vimos la vez pasada, y aquí podemos hacer igual que la vez pasada, ponerle Excel, asterisco.xlsx, coma, aquí ponemos asterisco.xlsx, sí, parece, si mal no recuerdo, vamos a ver, ejecutemos esto, ahí está, para escoger. Acuérdense que si le damos cancelar, entonces el nombre del archivo, el valor que se le va a asignar a la variable nombre archivo es igual a falso. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a verificar que no sea falso. Acá, ¿verdad? Sí. Nombre archivo es diferente. Ahí hacemos la validación. ¿Ok? Entonces, para el nombre para abrir el archivo, yo tengo que ir a utilizar la variable, la que tengo acá, ¿verdad? Archivo datos, que es donde voy a almacenar todo lo que tenga ahí. Y entonces, solo tengo que fijarme bien en que no haya ningún problema a la hora de abrirlo para que si me genera error lo pueda gestionar correctamente. Entonces, esto lo podríamos hacer en otra macro, por ejemplo.
Si nombre de archivo es diferente de falso, yo voy a hacer una función que me abra el archivo, que me deje los datos del archivo en el objeto y que si yo no, nada más reviso, yo podría revisar. Sí, aquí nada más. Hagámoslo así. Hagámoslo en una función separada para utilizar bastantes macros. Vamos a decirle que archivo datos va a ser igual a una función que se va a llamar abre archivo. Esta función en este momento no existe. Vean que si yo le pongo que archivo datos es abre archivo, el resultado de esta, eso significa que esta función tiene que devolver un valor de tipo objeto. Entonces yo la defino. Función de archivo que es de tipo workbook. ¿Ok? Entonces ya ahí la estoy asignando. Después armamos esa, ¿verdad? Y es como lo hicimos la vez pasada. Primero estoy armando esta macro que es la general y después empiezo a generar cada una de ellas conforme las voy necesitando, ¿ok? Entonces ya ahí tendría esa. Yo abro el archivo acá. Ahora, no estoy segura de si se abrió correctamente o no se abrió correctamente. Si hubo algún problema al abrir el archivo, acuérdense que el archivo datos va a ser igual a nothing. Entonces yo tengo que verificar que el archivo de datos sea diferente de nothing. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, yo tengo que decirle que y es nothing. Solo en este caso es que yo haría la parte de seguir con la programación. Si fuera nothing es más, podría más bien dejarlo acá. No, déjenme ver cómo lo podría hacer. Yo aquí en esta podría abrir el archivo y si hay un problema, de una vez aquí sí. Ahí lo hago ahí. If not archivo datos es nothing. Es decir, si no es nada, pues entonces que continúe con la parte de la programación. ¿Ok? Entonces, la parte de la programación significa que tengo que ir a crear la hoja en la que voy a copiar los datos, ¿cierto? Abrir el archivo de datos. Entonces acá, en este punto, vamos a ver por dónde lo tenía por acá. Si no hubo errores, solicito el nombre de la hoja y verifico la existencia. Ok, entonces, vengo acá. Voy a ponerle que nombre hoja va a ser igual al, acuérdense que tenemos esta función que es el input.box, en la que yo lo que hago es solicitar el nombre de la hoja. Y me la va a dejar ahí. Tengo que fijarme, obviamente, ¿verdad? Que la hoja no esté vacía. Porque igual si la hoja está vacía, digo, si el nombre de la hoja es un valor vacío, igual me va a generar un error a la hora que trate de ponerle ese nombre a una hoja. Entonces aquí yo tendría que fijarme. Si nombre hoja, ¿cómo lo puse acá? Nombre de la hoja es de tipo X. Entonces yo diría, si no es vacío, ¿qué es esto que tengo acá?
Vean cómo se empieza a hacer, ¿verdad? El montón de validaciones que tengo que ir llevando. Por eso es que también es conveniente hacer las funciones por aparte o las macros por aparte para que esto, vean que aquí no he hecho muchas instrucciones y ya son muchas validaciones. Si lo pongo todo aquí, se va a hacer demasiado largo. Cuesta darle seguimiento y como les digo, va a haber un montón de variables de memoria disponibles en un momento específico que no van a ser necesarias. Entonces aquí yo verifico que el nombre de la hoja no esté vacío. Si el nombre de la hoja no está vacío, entonces, ¿qué tenía que hacer acá? Tengo que verificar, ¿verdad? Si existe o no existe. Y si no existe, la creo y le doy formato. Entonces tengo que ir a hacer la parte de verificar la hoja. Entonces yo le puedo poner ahí que más bien vamos a crear una hoja. Voy a ir a crearla. Y esta, vamos a hacerlo así, crear hoja. Y acá vamos a mandarle como parámetro el nombre de la hoja. ¿Okay? Entonces, yo voy a ir a crear la hoja, que es lo que tengo acá. En esta voy a crearla y a darle formato. ¿Ok? Y entonces, como aquí yo le estoy poniendo un condicional, acuérdense que las condiciones tienen que ser un valor falso o verdadero, significa que esta función, que me va a devolver ese valor falso o verdadero, tiene que ser tipo boolean. Entonces yo vengo y lo hago acá. Function, ¿verdad? Se va a llamar crear hoja. Ya estoy trabajando con parámetros, así que yo le tengo que decir, ¿verdad? Cuál es el parámetro y qué tipo de valor tiene. Y le digo que me va a devolver un valor que es boolean. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo ir poniendo para qué es cada una de ellas. Verifico si existe la hoja. Si no, se crea y se le da el formato solicitado. Tal vez así, ¿verdad? Para que vayan quedando los comentarios. Este se encarga de abrir el archivo de datos. ¿Okay? Entonces ahí puedo ir poniendo estos para que después no se nos vaya olvidando para qué creamos cada uno. Si se crea la hoja sin problemas, entonces voy a continuar. En este caso, si la hoja existiera, despliego el mensaje de error al usuario. Entonces vamos a hacer esa parte, ¿verdad? Crear aquí, entonces, la hoja ya existe. Aquí, como les decía antes, como ya, digamos, yo le pedí el nombre del archivo, ya lo abrí, ya todo, yo eventualmente podría hacer un ciclo, ¿verdad? Igual como hicimos la vez pasada, mientras no se termine, que vuelva a pedir. Pero entonces habría que hacer el ciclo como por acá. No sé, no sé si quieren que lo hagamos. El ciclo, porfa, pónganmelo ahí, podríamos incluirlo, o si lo dejamos como está en las instrucciones, que si la hoja ya existe, se le manda el mensaje, me parece que decía aquí, y se cierra, se termina, el usuario va a escoger los archivos. ¿Quién quieres que se lo envíe? ¿Dónde estaba eso de la hoja? Acá, si la hoja ya existiera, se le debe avisar al usuario y finalizar la ejecución de la macro.
Entonces ahí dice, lo dejamos así. Entonces, si la hoja ya existe, aquí se terminaría la macro porque se cierra con esto. Y después entonces no se hace esto, sino que el mensaje, se cierra el archivo, porque ya lo habíamos abierto antes. Y antes de este, es que vamos a cerrar el archivo. Archivo datos.close. Lo cerramos acá porque aquí ya está abierto. Independientemente de lo que pase en estos if, ya el archivo aquí está abierto. No va después de este porque acá, aunque aquí le di la asignación, eventualmente este valor puede ser nothing. Entonces, si lo ponemos después de este div y el valor es nothing, me va a generar un error porque no hay un archivo que cerrar. Entonces, por ahí creamos la hoja y le damos el formato. Después de que creamos la hoja, vamos a copiar los datos. Después de que copiamos los datos, hacemos los cálculos. Y después de que hacemos los cálculos, salvamos el archivo. Entonces, vamos a hacer una macro que sea para copiar los datos. Que la vamos a poner aquí. ¿Qué ocuparíamos ahí para copiar los datos? Yo tengo el valor para copiar los datos. Dijimos la fecha era... Esas son las cosas que hay que ir pensando entonces en este punto. Tenemos una fecha y tenemos los costos fijos. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Y acuérdense que teníamos que calcular con base en el procedimiento que teníamos acá, el monto total de las ventas. Ok, entonces vamos revisando aquí. Cuando yo voy a copiar los valores, yo esto, aunque lo puedo calcular, todavía no lo tengo tal cual. No es un valor específico que venga dado en alguno de los datos. Yo lo puedo calcular, pero aquí no viene la estimación total. Entonces, cuando yo voy a copiar esta información, yo podría hacer el cálculo y ya con base en eso lo puedo guardar en una variable de memoria, ¿cierto? Entonces, yo puedo ir copiando, calculo el margen de contribución de una vez y calculo todas estas, el valor de todas las ventas estimadas. Entonces, ese valor es algo que voy a ocupar en varias partes. Perdón, me salí de acá y todavía lo ocupamos. Aquí la voy a necesitar, el monto total de las ventas presupuestadas. Entonces, si lo voy a calcular en el momento en el que escribo los datos y lo voy a necesitar acá, lo voy a trabajar, como dijimos, como parámetros, pero sí tengo que definirlo en esta macro que tengo aquí. Entonces, vamos a poner una que sea la estimación de ventas. No sé tan grande. Total de ventas. Nosotros sabemos que es una estimación, ¿verdad? Y entonces, lo que voy a hacer es que voy a decirle que total ventas, le voy a asignar el resultado de la función que se llama copiar datos. Copiar datos, solo copiaría y calcularía eso, escribiría los resultados. El archivo de datos ya lo tengo como que es público, así que no necesito incluirlo acá. Entonces, me parece que podríamos jugárnosla con eso. Porque entonces yo le digo acá nada más, total es igual a ese. Sí, vamos a crearla por acá. Como les digo, después vamos a ir haciendo el detalle de cada una. Esta sería entonces una función nueva que se llama copiar datos y que me va a devolver un valor de tipo currency. ¿Ok? Para acá. Entonces me quedaría ahí. Copia los datos de los productos
calcula el margen de contribución mientras lo voy copiando, es un valor que no tengo, unitario, y el total, y devuelve el total de ventas. Suma de ventas estimadas. Entonces ya ahí tengo ese valor del total de las ventas. Con ese total de ventas, yo tengo que calcular los puntos de equilibrio para cada una de estas. Tengo que, ya tengo el margen de contribución, tengo que hacer una lectura, vean que para cada una de ellas, ¿verdad? Con base en este procedimiento. Ya aquí tendría las ventas presupuestadas, la tasa de participación, dividiendo el monto total de las ventas, eso es lo que tengo que hacer ya en el cálculo. ¿Ok? Ya en la macro que tengo ahí, que dijimos en el, que es esta, hacer el cálculo de los puntos de equilibrio, ya eso es parte de lo que tendría que hacer ahí. Entonces, esto lo calculo ahí, el margen de contribución ponderado lo calculo ahí, el margen de contribución ponderado total también, las unidades totales para el punto de equilibrio y esa otra. Aquí eventualmente podría hacer también alguna división. Uno que me calcule el ponderado total para hacer como esta primera parte. Aquí ahí es donde uno va viendo cómo puede ir dividiéndola para que no sean macros demasiado grandes. Y otro que sea para ya calcular esto. Estos son valores que yo tengo que ir como relacionando unos con otros y esto es solo tomar los valores que ya están calculados para hacer un cálculo final. Entonces hagámoslo así. Vamos a tener una que me dé como resultado el margen de contribución ponderado total y otra que me dé los puntos de equilibrio. Entonces, ese total de ventas va a ser igual a copiar datos. El margen, ¿cómo es? El margen de contribución ponderado total va a ser igual a una variable, a una función que se llame ponderado total. Y esa, para calcular el ponderado total, necesito el total de las ventas. Entonces, nuevamente, este total de ventas es una variable que no es pública. La tengo diseñada declarada específicamente para esta macro. Entonces, para poder utilizarla aquí, que la necesito con base en lo que el procedimiento nos dijo, tengo que enviarla como un parámetro. Entonces, ahí yo la mando como un parámetro. Estas se parecen mucho. Voy a poner MC, voy a cambiarle aquí un poquito nada más. Y tengo que declarar esta que obviamente también va a ser un valor de tipo currency. Entonces voy a poner MC, total, es un currency. Así que tengo ese ponderado total. Yo tengo que calcular los puntos de equilibrio, dijimos. Entonces se calculan para cada uno de ellos, de los valores que tenga acá. La idea es obtener eso, entonces se calculan en forma separada. Y aquí lo que me dice es que necesito el margen de contribución ponderado total y la división de los costos fijos. Entonces, estos costos fijos creo que no los hemos trabajado hasta el momento. Ok, eso lo necesito y multiplicamos las unidades que calculé aquí por la tasa de participación, que la ventaja con la tasa de participación es que ya la calculé en el momento en el que yo calculé esto acá, ya lo escribo de una vez, entonces ya lo tengo. No necesito para ese ningún otro valor, pero sí necesito para este total de punto de equilibrio, los costos fijos y el margen de contribución ponderado total. Entonces tengo que fijarme aquí cómo lo estoy trabajando. Yo en este momento no he puesto nada de los costos fijos. Los costos fijos dijimos que estaban acá
Vean, en esta celda, en la celda B2 del archivo en el que yo estoy leyendo los datos. Entonces, lo único que necesito ahí es establecer, ¿verdad? ¿Cuáles son esos costos fijos para poder usarlos después acá? Aquí está el archivo abierto. Desde el momento en el que yo abro el archivo, yo puedo asignar ese valor de los costos fijos. Ya cuando lo abrí, ya lo tengo acá. Entonces, voy a generar la variable de memoria en la que voy a guardar esto. ¿De acuerdo? Vean que por aquí ya es importante ir viendo esas cosas para que no nos vaya a faltar nada dentro de todo lo que es la programación. Entonces, aquí ponemos costos fijos. Y cuando abro el archivo, acá ya le asigno ese valor. ¿Qué era? B2. Entonces, ese valor es el que voy a poner acá. Ya ahí tengo los costos fijos. Ya aquí tengo el ponderado total. Entonces, ya yo podría ejecutar una, bueno, sí, aquí tiene que ser una subrutina porque voy a calcular 3 valores. Bueno, no 3 valores, n cantidad de valores. Uno para cada uno de los productos que estén aquí. Si hay 50 productos, cada uno. Entonces, no estoy devolviendo un valor fijo, como en los otros casos, que era el margen de contribución ponderado total, es un valor fijo, sino que para cada uno tengo que hacer el cálculo. Entonces, con base en eso, es que yo tendría que decir, ok, es una subrutina porque voy a calcular varios diferentes. Entonces, aquí yo le digo, voy a ejecutar puntos de equilibrio. Y como necesito tanto los costos fijos como el margen ponderado total, los voy a enviar como parámetro. Entonces pongo costos fijos acá, pongo el ponderado total que calculé en esas otras y ahí lo ejecuto. Entonces ahorita tengo que diseñar esa macro. Como dijimos, ese tipo subrutina se va a llamar puntos de equilibrio y recibe 2 valores, que los 2 valores son de tipo currency. Entonces ponemos los fijos y ponderado total. Y entonces queda así definida. En esta, ¿qué vamos a hacer? Calcular los puntos de equilibrio para cada producto. Entonces tenemos estas. Aquí eventualmente podríamos decir, a la hora que yo creo la hoja, dijimos que creaba la hoja y le daba el formato. Acá, cuando yo creo la hoja, le doy este formato donde aquí está la fecha y aquí están los costos fijos también. Entonces yo podría mandarle como parámetro los costos fijos y ya saber que eso está listo. Vamos a trabajar eso nada más antes de terminar. Bien, entonces uno va creándolas y uno va diciendo que aquí es mejor hacerlo de esta forma o de esta otra. Acá ya tengo los costos fijos, acá los voy a mandar como parámetros. Y entonces, obviamente, como aquí estoy incluyendo este parámetro para ya dejarlo listo el encabezado desde el momento en el que se crea la hoja, pues entonces, cuando creo la hoja también tengo que crear ese parámetro. ¿Ok? Y aquí le pongo fijos, ¿verdad? Que es de tipo órdenes. Lo demás se mantiene igual, esa va a ser la única diferencia, ¿verdad? Que entonces ahí lo voy a poder escribir de una sola vez. Ok. Sé que este ejercicio es un poquillo más complicado porque vean que yo misma, yo lo hice, hice la ficha técnica, yo hice todo, ¿verdad?
Pero es lo que les digo, siempre cuando uno está como haciendo la programación, ¿verdad? Puede encontrar formas diferentes de hacerlo. Probablemente si se fijan, no sé si ya están disponibles las fichas técnicas, tal vez en la ficha técnica no está exactamente igual, pero bueno, siempre hay muchas formas para resolverlo. Lo importante es que vayamos entendiendo cómo se va haciendo y vean que aquí es establecer muy bien cuál es el objetivo de cada una de las macros pequeñas que yo estoy desarrollando. Por un lado, para que cuando las vayamos a diseñar no se nos olvide para qué eran. Por otro lado, para ver la interacción entre todos los valores. Como les decía, aquí podríamos haber hecho muchas, ¿verdad? Variables públicas, poner los costos fijos, poner el ponderado, el total de ventas, todas esas cosas podríamos ponerlas como públicas y nos evitamos el envío de valores como parámetros. Pero como casi no lo hemos trabajado, por eso quería que lo incluyéramos aquí, para que vean cómo es que tengo que hacer toda esa relación y lo que es trascendental, ¿verdad? Que siempre el momento en el que se invoca una función o una macro, tengo que respetar los parámetros. Tienen que estar así en el diseño de la macro, que es la parte donde está la declaración, donde yo digo cuáles son los parámetros que van a llegar y obviamente también que respeten el tipo de valor en el caso de las funciones que van a devolver. Por el momento dejémoslo acá porque ya son las 8:47, no vamos a empezar a hacer una macro en este momento, ¿verdad? Porque estas macros sí están, tienen su nivel de complejidad. Entonces, dejémoslo así. Voy a terminar esta sesión y nos vemos a las 9. Bueno, nos oímos a las 9 para lo que es la parte de la teoría. ¿Ok, chicos? Chaito. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues entonces voy a ir cerrando. Ahí cualquier cosa me avisan, ¿ok? Chaito. Profe, ¿Sí? hoy es el quiz, ¿verdad? ¿De comprobación de lectura? Sí. Sí, ok, gracias. Ok.